Sión yo he fundado, la piedra dice Jehová. En Sión yo he fundado, la piedra dice Jehová. La piedra de fortaleza, la de esquina y la de precio, la piedra que establezca el que creyere no se apresurará. En Sion yo he fundado, la piedra dice Jehová. En Sion yo he fundado, la piedra dice Jehová. La piedra de fortaleza, la de esquina y la de precio, la piedra que establezca el que creyere no se apresura. Le damos gloria a Dios por impartir su palabra, porque por gracia Él nos ha dado impartir la palabra y es una honra. Aquel que trae la palabra del Señor para nosotros es una honra que Él nos dé su cetro, nos tienda su agrado, que Él nos dé estar en su presencia diariamente. Cada día es nuevo, como sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día en Él todo es nuevo, todo, porque Él nos va renovando en el espíritu. Aunque este hombre exterior se va desgastando, dice su palabra, pero el hombre interior del espíritu se va renovando, porque este hombre interior es eterno para la eternidad. Por eso el Señor está haciendo una obra en el espíritu, en la iglesia, en cada uno de nosotros. Y que hoy su palabra sea penetrada en los corazones, que esta palabra llegue a muchos en las naciones de la tierra, en los campos, en las veredas, en los lugares más pequeños. La palabra corra como río, como río, como río. Por eso al Señor le ha placido en esta mañana. Vamos a ir a su hermosa y bella palabra, conforme a sus muchas misericordias. Su palabra hoy, en Lucas 3, 46 al 49, para la honra y gloria de su nombre. ¿Por qué me llamáis Señor? Señor, y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. El verso 48. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vio una inundación, el río dio con ímpetu y contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque esta fundada sobre la roca, porque esta estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, y sin fundamento con la cual el río con ímpetu, y luego cayó y fue grande su ruina de aquella casa. Damos la gloria a nuestro Dios. Damos la honra a nuestro Rey eterno. Grandes y maravillosas son sus obras, dice Jesús en este verso, en este capítulo 46. El Señor nos habla por su palabra. Jesús es nuestro fundamento. Miren, mis amados, son los tiempos donde Dios está fundamentando más que nunca a la iglesia. Son los tiempos donde Dios está levantando una iglesia fundamentada en el Espíritu. Son los tiempos donde Dios está restaurando la iglesia. Son tiempos malos y peligrosos. Son tiempos donde Dios está restaurando la iglesia en el fundamento, porque es necesario que la iglesia, que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo sean fundamentados en el fundamento de Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia. Cuando nosotros hacemos a Jesús nuestro Señor y Él reina y gobierna nuestras vidas, se ve. Por eso debemos preguntarnos cada uno en nuestro interior, ¿es el Señor
el que reina nuestras vidas y el que gobierna nuestras vidas y nuestras casas, nuestra generación y nuestras naciones. Obedecemos su voluntad. Mire, mis amados, será visto que Él es nuestro fundamento. Él será visto y notorio que Él es nuestro fundamento en cada uno de nosotros. Vemos que no era ni aún, vemos que ni aún ha sido todavía el fundamento en muchos, ni ha sido la voluntad en muchos, porque muchas cosas se han sembrado a nuestra manera, muchas cosas se han sembrado a la manera de cada uno de nosotros, de nuestras generaciones, aún de todo lo que nos ha rodeado en la vida. Y no ha sido a la de Dios. ¿Por qué tenemos que ser restaurados en los fundamentos? ¿Y por qué tenemos que volver a la manera de Dios, a la forma de Dios? Un fundamento es una sustancia encima de la cual construimos una estructura. El fundamento en realidad apoyado y edificado. Cada parte del edificio depende del fundamento. Si tiene un fundamento bueno y profundo y firme, el edificio, mis amados, se mantendrá firme. Y ahí veremos verdaderamente que es en Cristo. Tiene que estar firme. O si no, mis amados, cuando ocurran los problemas, el edificio se caerá. Como hijos de Jesús, nuestras vidas son estructuras espirituales. En la palabra de Dios vemos como el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Por eso es necesario que en este tiempo la iglesia pueda ser restaurada en los fundamentos del Señor Jesucristo que nos dio. Esa vida de Jesucristo, como Él vivió sus 33 años en la tierra, como Él levantó discípulos, y después levantó 70 y después más, y vino generación tras generación levantando un pueblo, y entre ellos estamos nosotros. Y cada pueblo pasó generaciones tras generaciones fundamentados en Cristo. Pero muchas cosas se dañaron. Y aún en aquellos que llamarnos cristianos en estos tiempos, necesitamos aún ser restaurados en los fundamentos. Háblese de nosotros mismos, háblese de casas, de naciones, de pueblos, de hijos, de generaciones. Aquí se encierra todo, mis amados, todo. Aquí no nos quedamos ninguno sin que verdaderamente sean afirmados en estos tiempos los fundamentos para los tiempos venideros. Porque como vemos las señales, estamos viendo cómo la maldad se ha extendido. Estamos viendo cómo Dios ha llegado un tiempo de que el Señor está despertando su Santo Espíritu en nosotros. Ha llegado un tiempo en que Dios está llamando a su pueblo, le está llamando al secreto, al altar, a la intimidad para ser restaurado en el fundamento, para lo que viene, para lo que se avecina en la tierra, que ha sido profetizado desde tiempos antiguos, hombres y mujeres que se levantaron, hombres y mujeres que han pasado en esta tierra, en este mundo. Dios ha establecido un fundamento que no puede ser movido. Por eso el Señor está trabajando como hijos, nosotros como hijos de Jesús. Nuestras vidas son estructuras espirituales, tenemos que entenderlo. Que nuestra vida es una estructura espiritual, por eso no puede ser natural. Por eso Dios nos ha hecho templo del Espíritu. En 1 Corintios, vemos ahí en su palabra, en versos 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? El Espíritu Santo que mora en nosotros, este templo no es nuestro, este templo le pertenece a Dios, porque habéis sido comprados por precio, y se va a levantar una iglesia que va a glorificar a Dios, como dice aquí su palabra, habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, lo cual son de Dios, somos de Dios.
Somos de Dios, lo dice su palabra. Y glorifiquemos a Dios porque somos de Dios. Por eso Él está restaurándolo todo. Por eso tu vida se ha visto muchas veces has visto que tu vida las cosas se han puesto peor. Pero es necesario lo que está aconteciendo y pasando en tu casa. Porque cuántas cosas hemos sembrado y hemos visto el fruto de aquellas cosas y han venido las consecuencias de aquellas cosas porque no fueron fundamentadas en Jesús. Esto es la iglesia que se está levantando, mire, y es amor y es gloria de Dios. Y que nosotros estemos en este tiempo y en esta generación y que aún tengamos vida aquí en la tierra es un propósito. Por eso es necesario que todo lo que fue mal fundamentado venga a ser fundamentado en Cristo. Eso es lo que Dios está restaurando por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Y a dónde? En el templo tuyo y mío. En el templo, porque somos templo, somos casa de Dios. Dice su palabra en 1 Corintios 3:9. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, o sea, nosotros, santo es. En 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Como estamos en el fundamento del Señor Jesucristo, somos nosotros colaboradores de Dios. Eso somos, colaboradores. Y dice su palabra, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué somos? Edificio de Dios, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Primera de Pedro 5:6, vosotros también como piedras vivas, ¿qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Qué es tu casa? ¿Qué son los hermanos que están en las naciones, campos, veredas, en todo lugar donde vaya la palabra y corran los ríos de la palabra? Sed edificadores como casa espiritual y sacerdocio santo. La iglesia, el Señor la ha llamado como un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Todo lo que se sale del espíritu no es de Dios, porque todo tiene que ser y ir compaginado con el Espíritu Santo. Por eso hemos visto tantas cosas, mis amados, en este mundo, en la iglesia. Por eso Dios, ¿a quién le está hablando en este tiempo? A la iglesia. ¿Qué está restaurando Dios? La iglesia. Miren, mis hermanos, los que nacimos en el Evangelio, los que aún pasamos nuestra juventud en el Evangelio, niñez, aquellos que conocieron una vez el Evangelio y escucharon la palabra de Dios, Dios les está hablando también. Y aún aquellos corderitos que están llegando a los caminos del Señor, Dios les está edificando en el fundamento de Cristo. Porque ¿qué ha pasado en la iglesia? La iglesia no ha sido fundamentada verdaderamente. Cuando la iglesia estuvo fundamentada verdaderamente en los caminos verdaderos del fundamento de Jesucristo, en esa base sólida, fuerte, la iglesia funcionaba. Pero ¿por qué ahora se ha visto que la iglesia necesita ser restaurada? Porque la iglesia se desvió de los verdaderos fundamentos. Por eso Dios la quiere volver a eso para los tiempos que vienen. Mire, es tan hermoso lo que Dios está haciendo y que Dios nos haya llamado en este tiempo. Es glorioso, glorioso. Eso es amor del Señor Jesucristo. Cuánta misericordia con nuestras casas. Cuántas misericordias. Miren, mis hermanos, Dios está levantando hombres, mujeres, niños, jóvenes, para levantarlos con un fundamento sólido en Jesucristo, que es nuestro fundamento, porque no hay otro fundamento, para las naciones de la tierra, para prepararles el corazón, la vida que es templo, para lo que viene, porque solo eso se va a vivir en el Espíritu. Pero es necesario esa restauración, es necesario. Dice su palabra y seguimos en 1 Corintios 3:9, aceptable a Dios por medio de quién, de Jesús, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo escogido precioso, y el que creyere en él no será avergonzado. El pueblo que Dios está levantando no va a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque su piedra angular y su cimiento es Jesucristo. Y su estructura es Jesucristo, y cada cimiento levantado en el edificio es Cristo y todo en torno a Cristo.
El que creyere no será avergonzado. Por eso vemos su palabra clara. Su palabra clara. Nosotros somos templo y edificio, casa espiritual. Se puede construir en el espíritu fuerte, alto, capaz, y los fundamentos son de Cristo, debidamente echados. Y así podremos resistir porque están fundamentados en la roca inamovible. Resistiremos. ¿Qué resistiremos? No una parte, resistiremos todo. Esos son los hombres y mujeres que Dios está levantando, no en sus fuerzas, no en sus capacidades, no es en su intelectualidad, porque eso que da aquí es basura. Esto es pasajero. ¿Y qué lo está levantando en el fundamento de Jesús y los apóstoles y profetas? Dice su palabra claramente. Y esos hombres van a hacer en todo, a resistir ¿qué? Todo. Vamos a resistir todo. ¿Pero por qué? Porque nuestro fundamento es Jesucristo. Porque ya todo aquello que no es de Dios tiene que salir en 1 Corintios 11. Porque nadie, mis amados, nadie en esta tierra puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Gloria a su nombre. El mejor fundamento, mis amados, para un edificio es la roca sólida. Otros sedimentos menos estables como la grava, la arena, la tierra, la arcilla, la roca porosa, deberán ser quitados. Deberán ser quitados. ¿Cuántas cosas hay que aún tienen que ser quitadas? Y aún que dolorosas. ¿Y sabe por qué son dolorosas? Porque estamos muy prendidos a esas cosas que hemos traído aún desde la niñez, juventud, tantas cosas aún todavía, aún de estructuras religiosas, aún de estructuras que no fueron del Espíritu Santo. Y Dios está arribando y sacando todas estas estructuras que tienen que salir para que la iglesia se solidice en este tiempo. Esta iglesia que Dios está levantando en las naciones de la tierra, la iglesia del Señor Jesucristo, está esparcida en la tierra. Hombres y mujeres de Dios, que Dios está levantando y trabajando en los corazones. Porque mis amados, miren la iglesia. Puedes mirar en bastantes lugares mis hermanas que están en las naciones, que han estado en los lugares de Europa, en todos estos lugares. ¿Cómo es la iglesia allá? ¿Cuántas cosas faltan allá del fundamento de Cristo? Y es necesario que todas esas cosas salgan a la iglesia. Por eso Dios está levantando hombres y mujeres de verdad, solidados, fundamentados en la roca inamovible. Gloria a Dios por su nombre. Nada nos va a mover. Nada. Por eso el mejor fundamento, esa roca sólida, se llama Jesús. Y nada puede ser fundamentado en nada que no sea Jesucristo. La estructura grande puede ser construida en una roca sólida. Nuestra vida en Cristo es igual. No debemos construir nada a menos que lo hubiésemos fundado en el Señor Jesucristo. Todo, Él es nuestra roca firme y Él es nuestro fundamento. En 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, y esto hablo de los antiguos, que los seguía la roca era Cristo. Por eso en muchos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas esto que pasó con Israel en el desierto, mis amados, sucedió como ejemplo para nosotros, para no hacer lo mismo que ellos hicieron. Tentaron a Dios en sus corazones. No fueron fundamentados en Dios. Estaban en Egipto, su corazón estaba en el mundo, anhelando lo del mundo. Se acostumbraron a lo del mundo, a todo aquello en lo que caminaron, se acostumbraron. ¿Y cuántas consecuencias? Es necesario ser restaurados en los fundamentos en estos tiempos. Si intentamos conseguir algo fuera de esta verdad, entonces el día del juicio lo traerá a la luz. Porque todo lo que se haya sido construido será aprobado y sólido. Tendremos recompensa por lo que sobreviva. ¿Por qué tú y yo, la iglesia que está en las naciones, va a sobrevivir? Porque la iglesia va a sobrevivir lo que verdaderamente
fue apoyado en Cristo, fundamentado en Cristo. Por eso Dios está levantando una iglesia, que esa iglesia está el Espíritu Santo en el templo y ella ha reconocido que el Espíritu Santo está en ella y que el Espíritu Santo está trabajando en ella. Ya no será una iglesia superficial, ya no será una iglesia de solo palabra, sino de hechos y de vida, transformada de adentro hacia afuera. Y se verá la estructura del Señor en ella, verdaderamente hijos de Dios. Se verá el cambio, mis amados, porque la iglesia se preocupó más a salvar las almas, pero la iglesia no se preocupó primero de trabajar, dejar el Espíritu Santo trabajar de adentro hacia afuera para que fuera edificada en Jesús y se viera el fruto en cada corazón y en cada vida. Pero Dios está levantando y restaurando para que esos hombres y mujeres, sus corazones sean transformados y su fundamento sea Cristo. ¿Cuántas cosas hemos visto? ¿Cuánto? Por eso el Señor lo hizo para nuestra enseñanza. En 1 Corintios 3:10 al 15 dice su palabra: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cuánto hemos visto esas obras manifiestas en nosotros? Han sido obras de Dios o han sido obras que no son de Dios. Y a la postre hemos visto el fruto, hasta en nuestras mismas vidas, mis amados. Hemos visto casas destruidas, hemos visto familias destruidas porque su fundamento no fue Cristo, no fue Cristo. Y dice la palabra, verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Y hemos visto cuánto se ha manifestado en las personas, pero es necesario que esto se manifieste, es necesario, gloria a Dios, porque se manifiesta, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada. Eso son los procesos, por eso el fuego purificador, por eso Dios ha llegado. Miren, me acordaba de una palabra por boca de la pastora, creo que fue el año pasado, bueno, es que ha habido tanta palabra, y decía que unos entraban y otros salían. Y el Espíritu me repetía esa palabra. Unos entraban a prueba y los otros salían. Porque es que la obra que está haciendo el Espíritu Santo es una obra hermosa. Es una obra hermosa, mis amados. Y dice su palabra en 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Me parecía esta parte del 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Mis amados, ¿cuánto hemos visto? Hombres y mujeres que fueron pasados por el fuego y muchos ya no están, fueron cortados. El Señor los cortó, pero para la postre salvarlos. Él sabe por qué le subirá. ¿Cuántas cosas pasan? Él lo sabe. Y dice, la hora de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues el fuego será revelado por el fuego. Por eso es el fuego del Espíritu Santo. Por eso es el fuego. Y mire, ninguno nos escapamos del fuego del Espíritu Santo porque necesita ser probados los fundamentos para que lo de Jesucristo verdaderamente quede. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios? Mire, llámese pastor, llámese oveja, llámese como se llame. No fue fundamentado realmente en los fundamentos del Señor Jesucristo. Y en este tiempo hemos visto muchas personas están llegando a la restauración de esos fundamentos que no fueron en Jesús, sino fueron en religión, sino que fueron también en sus propias cosas que hicieron. Creyeron ser mucho mejor que Dios. Muchos lo hicieron sin aún poder tener el conocimiento. Por eso dice la palabra que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento.
Pero el Señor está restaurando a su amada porque Él es Dios. A Él no se le escapa nada. Él va a levantarte como un hombre y una mujer de Dios que le conoces a Dios. Él no va a levantar gente que no le conoce a Dios. Porque si Él está pasándote por la prueba del fuego, es porque le estás conociendo al verdadero Dios. Porque es necesario que lo que no es de Dios, que ha sido fundamentado en tu vida, en nuestras vidas, en nuestras casas, sea quemado en el fuego de la hoguera del Espíritu. Porque solamente tiene que seguir y caminar y estar por este tiempo que estamos viviendo, lo de Jesucristo en nosotros. En el templo del Espíritu Santo guiando totalmente a la iglesia. Si permanecemos la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Pero ¿qué obra va a recibir recompensa? Ya lo sabemos. Solo lo que viene de Dios. Solo lo que Dios ha implantado en nuestras vidas. Solo lo que hagamos para propósito, para Dios. Solo lo que sea edificado en Dios. Eso va a recibir recompensa. Pero todo lo que decía ahí como atrás la palabra, hojarasca, nada de eso. Todo eso va a ser quemado en el fuego. Y tenemos que ser entendidos de la obra del Espíritu Santo que está haciendo con la iglesia. Mira, todo para el bien. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios tiene que ser levantado, restaurado y glorificado en la tierra. Y te ha escogido a ti, a tu casa. Gloria a Dios. Dice su palabra. Dice, y si la obra de alguno permaneciere, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Juan 5:19. El verso 19 dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo. No puede el Hijo hacer nada. Escuchen esto, mis amados. No puede el Hijo hacer nada. Nada. Jesucristo no hizo nada por sí mismo. Ni siquiera el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que era el escogido de Dios, no pudo hacer nada si no fue por el Padre. Hacer nada por sí mismo. Porque todo lo que se hace por sí mismo, mis amados, tiene que desaparecer. Por eso, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y ahora podemos entender, y lo hemos entendido a medida que su palabra nos viene hablando esta semana, hemos entendido que la obra de Dios, del Espíritu Santo que está haciendo en nosotros, tiene que salir lo que nosotros está saliendo. ¿Y cómo? ¿Y qué, mis amados? El fuego del Espíritu Santo. Dice, hijo, nada puede hacer por sí mismo, sino lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y nosotros nos parecemos al Hijo, que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque el Padre nos dice que lo hagamos. Pero lo que no se hace en Dios, va a caer. Lo que no se hizo en Dios, por eso muchos estamos pagando muchas consecuencias. Muchas consecuencias, pero démosle la gloria a Dios por esas consecuencias, porque esas consecuencias nos hacen reconocer que lo hemos hecho muchas veces mal, en todos los sentidos, llámese hogar, llámese lo que se llame, llámese familia, llámese iglesia, llámese, porque aquí no podemos, hermanos, acusar a nadie. Aquí estamos hablando de que Dios está restaurando fundamentos, de que Dios está levantándonos. Y cuando nosotros entramos con el corazón humillado y le decimos, sí, Padre, lo hemos hecho mal de una y otra manera, Señor. Yo tuve un hogar, Padre, lo hice mal. Yo tuve esto, Padre, y actué mal, Padre. Sí, actué mal, Padre, porque si eso hubiese dado fruto, Padre, hubiera sido en ti. Por eso Dios está restaurando, eso es el amor de Dios, eso es amor, es el Padre que ama a sus hijos, como al hijo pródigo. El hijo pródigo llegó a casa y él le puso al niño, le cambió el vestido. Y eso es lo que Dios está haciendo con todos nosotros. Él nos está llevando ahí, las voluntades, su propósito. Debemos pedir que su voluntad se cumpla en nuestras vidas y hacer solamente lo que desea Él de nosotros. Debemos mirar los frutos en que hemos construido y decirle, Señor, por favor, perdónanos. Si hemos tenido frutos que no han sido de Dios, perdónanos, Padre, nos humillamos. Por eso el ayuno es para humillarnos. El ayuno es para bajar la cerviz.
El ayuno es para entrar a la presencia de Dios, mejor dicho, ni que se ha visto nada de nosotros, ni siquiera, no, es que Señor, me voy a justificar. No, no podemos. Es que yo lo he hecho así. No, no. Quiero hacer tu voluntad. Quiero mirarme a mí mismo. Quiero mirar los frutos en que hemos construido. Porque como dice su palabra, es necesario que sea pasado por el fuego. Y lo que no es de Dios se quemará. ¿Cuánto se ha construido en fundamentos inestables? Y vemos corazones duros hoy en día para el evangelio. Vemos la dureza, vemos el desamor y se ha endurecido más el hombre y no quiere saber de Dios. ¿Cuánto los fundamentos en nuestras casas, cuánto hicimos en los hogares, en las casas, ejemplos con nuestros hijos? ¿Cuánto aún? Dios quiere que estas cosas paren. Que podamos irnos verdaderamente en humillación, en reconocimiento y decirle, Señor, heme aquí. Sí, Padre, no me puedo justificar yo tan bueno, es que fui tan buena, fui tan bueno. No, todos sabemos que si dio fruto y consecuencias funestas a nuestras vidas es porque no lo hicimos bien, es porque no fundamentamos en Cristo, es porque el Espíritu Santo ha venido a todo eso, para que lo de Dios pueda quedar. Porque una iglesia en los fines de los tiempos no puede estar así. Esa iglesia ya tiene que ver que el fundamento suyo es Cristo. ¿Por qué Dios está trabajando en los fundamentos? Y es que esta palabra viene desde hace mucho tiempo. Dios está hablando. Vemos cómo comenzó el Señor el domingo. Vemos cómo comenzó el lunes, martes. Y es que es todo. Mire, yo miro la palabra y Dios está haciendo una obra. Entonces el Padre dice, nuestros corazones duros y materialistas y ambiciosos que buscan lo suyo propio, filosofías, tradiciones de los hombres, sabiduría humana. Muchos justifican el pecado y lo espiritualizan. Muchas cosas, mis amados, muchas. Examinemos nuestra vida. Como decía ayer el pastor, no miremos fulano, sultano. No señalemos con el dedo. No digamos, Señor, mi estructura. Yo quiero ser fundamentada en Jesucristo. Yo quiero participar en la obra de Dios en este. Yo quiero ser transformada de adentro hacia afuera. Yo quiero ver que se vea el fruto en mí, en mi casa, en mi generación. Que salga todo lo que fue fundamentado en el heno, en la hojarasca, en la mentira, en el engaño, en la apariencia. Queremos vivir la verdad. Hicimos cosas cuando tú decías no la hagamos y más las hicimos y corrimos esas cosas y por eso tropezamos. O sea, reconocer que nuestro corazón entre tan humillado, porque eso es el ayuno, es humillación. Es rasgar el corazón en la presencia de Dios. Es decir, si yo te he fallado. Yo necesito a Dios. Necesito a mi casa, mi familia. Hemos fallado, Señor. Hemos fallado todos, Señor, la iglesia, todos. Se está predicando el evangelio verdaderamente, donde cambia a las personas de adentro hacia afuera, donde se ve una transformación de restauración, de sanidad, de liberación, donde se rompen las cadenas y ligaduras del alma en lo más profundo y se ve el cambio para cuando venga lo de Dios, el fundamento no se caiga. Es eso. Por eso son tradiciones humanas. Por eso no podemos espiritualizar nuestro pecado. No podemos decir, no, es que yo tan bueno, es una mentira, mis amados. Es una mentira porque el Señor no lo diría en su palabra y Él no estaría restaurando los fundamentos si no estuviesen. Y vamos con todas nuestras casas, ponérselas delante de la presencia de Dios. Mi casa te necesita, Señor. Mi familia te necesita. Todos los que llevamos el evangelio te necesitamos para poder dar la palabra, Señor, que cambie y transforme las vidas, los corazones. Porque muchos se preocuparon. Y los dones son una gloria de Dios, hermoso, porque los dones es parte de la sobrenaturalidad de Dios. Pero muchos se preocuparon en ver milagros y señales y los corazones dañados. Y cuánto vemos mal y se sembró frutos y vemos familias aún descarriadas. Porque no se supo hacer las cosas como Dios quería. Por eso Dios está fundamentando y levantando una iglesia que ha venido levantándola en el anonimato. Una iglesia que está esparcida en la tierra,
hombres y mujeres de Dios que están dejándolo todo por la causa de Dios. Hombres y mujeres vituperados, señalados, como fue en el tiempo de Jesús. Y vendrán cosas peores, mis hermanos. Vendrán cosas peores. Hombres que están entregando su vida por causa de Cristo allá, en lugares donde el evangelio es prohibido aún. Hombres y mujeres que tienen sus luchas espirituales para derribar fortalezas, que se levantan por una casa, por una nación, como Dios está levantando esos hombres y mujeres. Como levantó un Elías en medio, levantó un medio de tanta apostasía en ese tiempo, en medio de ese espíritu inmundo que se levantó en ese tiempo, donde todos los altares estaban caídos y no había culto a Jehová, sino culto a Baal. Por eso Dios está levantando a esos hombres y mujeres y los está trayendo poco a poco, restaurándolos. Y verdaderamente esos hombres y esas mujeres, esos jóvenes, esa generación va a poder resistir lo que viene a la tierra, lo que está entrando, lo que hemos visto. Y van a poder resistir en el Espíritu, porque el templo de ellos es el Espíritu Santo, porque la guianza de nosotros es el Espíritu Santo, porque se verán vidas transformadas, no porque van por un milagro, Señor, sáname, pero su vida destruida. No, si hay una sanidad, sea de adentro hacia afuera y se vea la sanidad, Señor, soy sana, pero mi corazón está sano, en el nombre de Jesús. En Santiago 1, 21 al 25, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tanto que fue fundamentado. Y aquella gente que ha sido fundamentada, y la hemos podido ver, mis amados, no resisten el fundamento de Cristo. Y muchos se rebelan contra los instrumentos. Y se levantan contra los instrumentos de Dios sin saber y entender que son los instrumentos de Dios, del Espíritu que están hablando. Y se vienen contra ellos, porque en ellos hay orgullo y altivez y arrogancia. Y no quieren dejar sus caminos y apartarse de ellos. Y la palabra que confronta no la reciben. Pero Dios quiere salvar sus vidas en los tiempos malos que se avecinan y levantar un fundamento en ellos y restaurarles el fundamento, para que ese fundamento sea firme y sólido en Cristo, para que cuando venga lo que viene, tormentas, cuando venga la lluvia, cuando venga todo aquello que se va a levantar, tradiciones de hombres, sabiduría humana, ya Dios no quiere que nos justifiquemos más. Ya Dios no quiere que rechacemos más su palabra verdadera. Por eso Dios está abriendo las escrituras, la sana palabra que transforma la vida, que ya no eres altivo, que ya no eres orgulloso y arrogante, que ya tus palabras no son ásperas, sino son sazonadas con el amor de Cristo, que eres un restaurador para restaurar, que eres un hombre que llevas la palabra de Dios, que te niegas a ti mismo, a lo que tú vives y estás viviendo, y dice, yo todo lo sigo por causa del evangelio y lo dejo por causa de mi Cristo, porque Él es mi fundamento. Y las pisadas de mi Jesús yo camino y sigo. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual fue salvar vuestras almas. ¿Cómo la recibimos? Con mansedumbre. ¿Cómo la recibimos? Con amor. ¿Cómo la recibimos? Como se predicaba esta semana, como niños. Corazones como niños, no inmaduros, porque los niños son inmaduros, pero ¿cómo tienen el corazón los niños? Ellos tienen un corazón que si tú haces algo al rato, ellos están consintiéndote, porque entran sin importarle nada. Así somos como niños, entrar al reino de Dios, pero no podemos entrar con prejuicio, que salga todo eso para que los fundamentos de Cristo vengan. No podemos entrar con señalamiento. Entra al reino de Dios como un niño, con tu corazón como un niño, dispuesto a recibirlo de Dios. ¿Cuántos están rechazando lo verdadero de Dios porque sus corazones están dañados? Y ya Dios no quiere más eso. Dios quiere que tú seas fundamentado en la verdad, la roca de Cristo. Que si Dios te ha usado como un instrumento para llevar su palabra, tú puedas verdaderamente ver con los ojos y el lente del Señor, con los ojos de Cristo. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual
puede preservar vuestras almas. ¿Qué trae la mansedumbre? Te preserva, te guarda. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando tú recibes la palabra, se va a ver el fruto de que tú recibiste la palabra porque tú la vas a poner por obra. La obra la hace el Señor, pero de nosotros, como decía el Señor comenzando semana, por Carlos, es la obediencia. Por nosotros es obedecer. Y lo repitió por muchos de los hermanos. Por nosotros es obedecer. ¿Qué es lo que es de nosotros? Obedecer. Señores, ¿qué tal cosa? Obedece. Señores, que no te justifiques más. Obedece. Obedece, eso es obedecer. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que consideró en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Todo se le olvida. Y Dios no quiere que se nos olvide lo de él. Dios quiere que obedezcamos, que atendamos, que si Dios usa los pastores para decirnos algo, no digamos, no, es que el pastor esto, es que la pastora esta, no, es que Julanito esto, no. Y es cuando Dios te está hablando y entonces, ¿qué haces? Se te olvida lo de Dios, lo desechas. Y por eso has visto el fruto en tu vida, en tu casa, en tus cosas, en tu diario vivir. Se ve el fruto. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? Pero Dios nos lleva a eso, a examinarnos el corazón. ¿En dónde fue que dejamos a Dios? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? Dígale, Señor, mire, yo no puedo con esta humanidad, con esta altivez, Señor, con esta rabia que llevo adentro, Señor, con esto que todo, Dios mío, oh Señor, no, Señor, sácame esto, sácamelo, Señor, yo quiero ser fundamentado verdaderamente en Cristo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está haciendo esta obra. Él está quitando todo lo que tiene que ser removido y quitado en tu vida, en tu casa. Tiene que removerse aún más, para que quede lo que va a ser inmovible, lo que va a ser inconmovible. Así que recibido nosotros un reino inconmovible, porque ese es el reino de Dios. El reino de Dios es inconmovible, que nadie lo puede mover. Nadie. Por eso es necesario que tu fundamento que Dios está haciendo en este tiempo por el Espíritu, nadie, lo que viene, no lo pueda mover. Nadie, ni las circunstancias, ni lo que estés viviendo y vayas a vivir, ni lo que viene contra la iglesia, nada nos puede mover, nada, nada. Por eso es el trabajo del Espíritu Santo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nadie se escapa de las tormentas, mis hermanos, nadie, la casa no se va a escapar de las tormentas. Por eso unos entran y otros salen. Por eso, mis amados, mire una cosa, que Dios está trabajando en los hijos. Dios está quitando la dureza de los hijos, de la iglesia, de los hijos, tanto naturales y espirituales. Dios les va a quitar la dureza, porque Él necesita una generación que va a levantar poderosa en Jesucristo, fundamentada en Jesús. Y hay hijos que son muy duros por causa del evangelio. Esos hijos van a volver a Dios por causa de la palabra de Dios. Esos hijos Dios los necesita para esta última generación. Y por eso Dios está quitando la dureza en muchos hijos. Y Dios lo seguirá haciendo porque tus hijos son de Dios. Y va a quitar la dureza, lo está haciendo en todo lugar, en cada tribu, lengua y nación. En la iglesia está trabajando, pero ha levantado pequeños hombres y mujeres de Dios que van a ir a llevar la palabra de Dios y van a derribar toda estructura. Está preparándote el Señor, pero es en el Espíritu, porque nada que se haga sin el Espíritu Santo no va a ser. Está por desaparecer. Nadie se escapa de las tormentas. Por eso es necesario que sea removido todo.
y ser bien construido y ser fundamentado en la roca. Pero si está fundamentado en la palabra, oyéndola y obrando en ellas, las tormentas, mis amados, porque si la palabra, cada uno de nosotros estamos fundamentados en la palabra, en las tormentas, cuando vengan sobre nosotros y aún fundamentados en Cristo, o cuando ellas vengan, no nos van a mover. ¿Qué no van a mover? La estructura. ¿Qué no van a mover? Los fundamentos. Por eso es que Dios te está preparando. Por eso es que Dios está hablándole a la iglesia en estos tiempos. Siento por el Espíritu que lo está haciendo en muchos, por el día malo. Y lo de Dios se verá y el fruto se va a ver de lo que está fundamentado en Jesucristo. Se va a ver en tu casa, se va a ver en la mía, se está viendo en nuestras vidas. El Señor viene una obra y la trae desde mucho antes. Muchos piensan, ay, no, hasta ahora está. No, Señor, Él es Dios, Él es soberano, Él trae esto desde hace mucho. Sino que Él es un Dios que trabaja y Él espera el tiempo, porque Él es un Dios de tiempos. Y Él ha esperado el tiempo en tu vida y ha empezado a meter la mano en lo más profundo de tu vida para transformarlo, para que verdaderamente queden los fundamentos de Dios. Y todo ese camino por donde tú has pasado, por eso es que Dios está quitando aún sigue quitando y uniéndote a donde Dios tiene que unirte y llevándote a donde Dios te va a hacer que tú cumplas el propósito. Dios es poderoso, Dios es poderoso. Por eso reconocemos lo de Dios. Y el fundamento de nuestra vida como cristianos, eso es importantísimo, mis amados. Que es imposible, mis amados, sin el fundamento de Cristo llegar a la madurez. Por eso Dios está restaurando la iglesia en la madurez, está restaurándola en Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho un sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Enuncia las verdades básicas de los fundamentos, mis hermanos, encima de las cuales nuestra vida cristiana ha de ser obrada y fundamentada en nuestra fe de Jesucristo. Por eso Él nos lleva a avanzar en esa madurez, por eso el Espíritu Santo está llevando a la iglesia a ser una iglesia madura. Pero esa iglesia es madura y va a entrar a reconocer que todo lo que hace en su madurez va a ser con el permiso de Dios, con la autorización del Espíritu Santo, con la guianza del Espíritu Santo, porque ya no va a hacer nada si no es guiada por el Espíritu Santo. No puede haber madurez si Dios no da el permiso. ¿Por qué? Porque es necesario que todo sea quemado y pasado por el fuego. Porque Dios no quiere que su obra se siga dañando. No quiere que su obra se siga dañando. Por eso tenemos que obedecer a Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer? Pero muchas veces aceptamos unas cosas y las otras no. Y así Dios no va a dar el permiso de que tu vida pueda verdaderamente funcionar en lo de Dios. Porque Dios no quiere más que tu vida siga siendo dañada. Que tu vida siga la misma, no más, no más. Por eso Dios está poniendo esa disposición y no más, Señor, yo no quiero más esto en mi vida. Yo no quiero más esto en mi casa, Señor, en la iglesia, no, Señor. En mi nación, no, Señor, no lo acepto. Yo quiero verdaderamente ser una mujer y un hombre maduro de Dios y recibir todo en madurez, Señor. Tu palabra implantada, Señor. Tu palabra que a la postre me va a llevar a tener el fruto tuyo y me va a fundamentar en lo del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia que Dios está levantando, mis amados. Esa es la iglesia. ¿Cuánto hemos visto testimonios, por Dios santo? ¿Cuántos testimonios, Dios mío? Hombres y mujeres, pastores, ministros, todo. Hemos visto testimonios que no han sido fundamentados en Cristo. Cuando vino la prueba, cuando vino la tormenta, se los llevaron esos vientos. ¿Y a dónde están hoy en día? Hombres y mujeres de Dios, que Dios quiere restaurar, sanar, liberar. Ya tu vida no puede seguir lo mismo, no más. Ya no más. Mire, los hombres y mujeres, Dios les está llevando una llama, un despertar. Señor, no quiero más. Están renunciando a todo. Señor, no quiero más esto en mi vida. No quiero más esto, Señor. Dios mío, poderoso. Quiero ver mi casa levantada, mis hijos sanos, libres. Quiero ver mi generación libre. Si por causa mía mi generación está ahí estancada, yo me doy, Señor, y me humillo
Bajo mi cerviz me humillo, Señor. Quiero ver mi generación libre. ¿Qué tengo que hacer, Espíritu Santo? Quiero llegar a la estatura de la madurez conforme el Señor lo quiere en mi vida. En Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Él es nuestro precursor, como lo vemos ahí. Por eso el Señor no quiere más. Dice, muchos cristianos son inmaduros, mis hermanos. Y aún vemos nacidos de nuevo en la inmadurez. Es muy triste, mis amados, es muy triste, pero cierto. Pero el Espíritu Santo está trabajando esas áreas. Muchas de estas personas ahora deberían estar enseñando a otros. Deberían estar aún siendo y haciendo discípulos. Pero aún todavía son como bebés espirituales, tristemente, pero es cierto. En Cristo todavía, con necesidad de leche espiritual en vez de comida sólida, mis amados. Por eso Dios quiere levantar una iglesia firme, firme. No te quedes ahí, levántate, camina, avanza. Mire tanta palabra que Dios está hablando. Mire cuántos anhelan la palabra de Dios verdadera. Porque no puede ser una palabra superficial que a la postre el fundamento no va a permanecer. Es necesario que la palabra que se da confronte las vidas. Confronte. Apártate de eso. No hagas más eso porque a Dios no le agrada. Madura en el espíritu, ya no seas niño. No pelees por un juguete. Levántate porque Dios te dio lo tuyo. Levántate por lo tuyo. Cualquier cosa que hagamos en el ministerio, por pequeña que sea, es una honra. Yo lo he dicho siempre, hasta mover una silla y limpiar la silla de la iglesia. Porque lo vivimos. Porque verdaderamente amamos lo de Dios. Porque lo de Dios no nos cuesta. Esa es la iglesia que Dios quiere levantar. Madura en el espíritu, que sí está pasando por pruebas, que sí está pasando por cosas duras, pero necesarias, 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 necesarias. En Hebreos 5, 11, 14, acerca de estos tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Porque cuando os habéis hecho tardos para oír, muchos no quieren oír y la cogen contra los instrumentos y sacan justificaciones y Dios no quiere más eso, pueblo. Iglesia de Jesucristo en la tierra, porque esta palabra es para la iglesia de Jesucristo donde esté y llegue su palabra y corra como vida. Porque debido a ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios por Hebreos 5, 11, 14. Si le obedecemos a Dios y le dejamos guiar nuestros caminos, su sabiduría y soberanía en nosotros, de Dios, si lo dejamos, mis amados, obrar en nosotros, si no nos rehusamos a la obra de restauración y sanidad en nosotros, si dejamos todo y entramos a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado. Tantos tiempos estamos viviendo como iglesia. Entremos en esa confianza, en esa paciencia, esperando en Él, que cumpla su voluntad en tu vida, pero tú tienes que anhelar la voluntad de Dios. ¿Por qué Él la cumple? Porque tú la anhelas, porque tú le entregas. Entonces Él viene, ya como me entregaste tu voluntad y ya te cansaste de tus razonamientos y de tus explicaciones y de tus justificaciones, ahora yo tomo tu voluntad y pongo la mía. No podemos decir al Señor que Él es el Señor de nuestras vidas cuando no lo es. Ese es vital, mis hermanos, entender que el Señor Jesús vino a la tierra a reconciliarnos con el Padre por medio de la cruz, para que las personas sometamos nuestra vida a Cristo, es sometiéndola a la cruz.
Y así estamos preparados para lo que viene. Porque lo que viene y aquellos que son fundamentados en el Señor Jesucristo y lo hacen su Señor, estarán respaldados por las vivencias de fe. Aquellos hombres y mujeres que Dios va a levantar van a estar respaldados por el Espíritu Santo, por la vivencia de fe. Y se verá que Dios es su todo. Y obedecerán a las instrucciones del Señor. Unirla contra los instrumentos que Dios ha puesto en el Espíritu en las naciones. Contra los profetas se han levantado y vemos muchas hechanzas contra los verdaderos profetas de Dios. Pero aquellos hombres que verdaderamente serán reconocidos y reconocerán lo de Dios, la voz verdadera del Espíritu Santo, y seguirán las instrucciones del Señor. En 2 Corintios 5:16-28, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso el Señor quiere que ya lo viejo se vaya, que salga todo lo viejo de tu vida, de tu corazón, ya no más. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Cuando llegamos a un estado de madurez, vemos las palabras de Dios, de Jesús, que Él nos llamó para reconciliarnos. Y nos reconcilió. Así que vamos y llegamos a ser embajadores en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para levantarle la gloria a Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Jesucristo, reconciliaos con Dios, iglesia. Pueblo de Dios, naciones de la tierra, hombres y mujeres que escuchan la palabra de Dios, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nuestro lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, en el cual en Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Y de cierto os digo que si ceñirá y hará que se siente al lado de la mesa y vendrá a servirles. ¿Qué dice el Señor de aquellos hijos que están levantando en estos tiempos? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga les halle ¿qué? Velando, orando, intercediendo, cumpliendo la obra del Señor, dejándose verdaderamente llegar por el Espíritu a una madurez y aún en su fundamento siendo Jesús. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá y les servirá. Es ese pueblo que va a pasar las duras y las maduras, pero es un pueblo que no negará a Jesús, que le obedecerá y escuchará a Jesús y no le ignorará. Escuchamos su voz y la ponemos por obra, escuchamos su voz y la ponemos por obra. No tenemos que ser como el necio que construyó sobre la arena, sino ser sabios y construir sobre la roca. Es obedecer al Señor, es llamar a Jesús como Señor, es vivir como sus siervos. Construir sobre la roca es ser como Él, amar al que nos odia, ser compasivos con los que nos ultrajan, no aferrarnos al mundo, sino tener nuestra mirada en el cielo. Alegrarme, gozarme en servir en todo tiempo, en todo gozarte, glorificar a Dios. Señor, te sirvo por encima de lo que sea. Por lo que sea, aquí estoy, Señor, Dios mío. Quiero que tú levantes una generación y yo sea participante del levantamiento de esta generación de los últimos tiempos. ¡Qué gozo! Bienaventurados somos cuando el Señor nos usa para levantar esta generación, porque en nosotros el fundamento es Jesucristo. Dependemos de Cristo cada día más.
Cuando su palabra ha quedado grabada en lo más profundo de nuestro corazón, hasta la médula, dentro de nuestros huesos. Y eso sucede cuando nuestra vida ha quedado bien fundamentada en la roca, Jesucristo. Ninguno de nosotros estamos exentos de malas situaciones, de problemas, de pruebas, de enfermedades, de infidelidades, aún de desempleos. Pero cuando nuestra vida tiene como fundamento a Jesucristo, entonces Él toma el control porque es Señor de nuestras vidas y viene una inexplicable paz y el amor de Jesús que solo Él puede dar, porque Él es nuestro fundamento. Y esa es la iglesia que Dios está levantando. No es una iglesia que se va a quedar ahí en el mundo, que se va a quedar mirándose, no, sino que dice, Señor, aquí estoy por encima de lo que yo sienta. Aquí estoy por encima de lo que esté pasando, porque para mí, Señor, el vivir Cristo y el morir es ganancia. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres más de mí, Espíritu Santo? Sigue trabajando en mi corazón, sigue trabajando en mi vida. Sí, Señor, yo quiero transformar verdaderamente mi corazón y mi vida en ti, Señor. Quiero dejarte, Espíritu Santo, tu obra, Espíritu Santo, hazlo, Espíritu Santo. Ya quiero empezar a sembrar al Espíritu, Señor. Quiero empezar a sembrar. Llegó el tiempo, Señor. No quiero más sembrar en la carne. Quiero sembrar en el Espíritu. Aquí está tu instrumento. Aquí estoy, Señor. Levanto mi corazón delante de tu presencia, lo humillo a ti, aquí, te pongo mi corazón, mi vida, te pongo mi casa, te pongo, entro en servidumbre a ti, Señor, en humillación, como tú te hiciste siervo, yo me hago siervo, con tal, Señor Dios mío, de que tú seas formado en mí. Dice su palabra y viviremos y pasaremos esas tormentas, tempestades, y somos sacudidos de un lado al otro, pero nunca podremos ser arrancados de aquellas raíces de Jesús, de aquellas raíces de paz y de amor que solo Él nos puede dar, que solo Cristo tiene, porque Él es nuestro fundamento, como dice sus Salmos 27:5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día malo, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Los tiempos difíciles, mis amados, en que estamos, y vendrán y son tiempos muy difíciles, violentos, de escasez, de crisis, de maldad, de guerras, conflictos, desamor, dureza, de epidemias, tiempos adversos contrarios a la barca. Y cada vez se pone peor. Y el Señor quiere una iglesia fundamentada en Él, construyendo nuestra vida completa en Él, como el todo. Que Él verdaderamente nos administre, que Él verdaderamente podamos darle lugar al Espíritu Santo, porque Él vino a valorar todo, valorarlo aún, la instrucción aún, de parte de Dios, una exhortación de parte de Dios, el amor de parte de Dios, cualquier cosa que venga de Dios, valorarla, porque ¿sabe qué pasa? Que Él vino a darnos su vida y Él lo dio todo, y no lo dio en medida, sino lo dio en abundancia. Él lo dio en abundancia. En Dios solamente está acallada mi alma. Solamente en Dios. De Él viene nuestra salvación. Solamente Él es nuestra roca y nuestra salvación. Él es nuestro refugio. Por eso cuando Él es el fundamento no resbalaré mucho. Nuestro Dios es una roca sólida. Nuestro Dios nos ama. Nuestro Dios nos ama. Él te ama. Él te ha amado con amor eterno. Él te da las fuerzas por el Espíritu Santo perfecto. Él es nuestro camino, nos hace andar seguros. Ese Salmo hermoso 18:31 al 35, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuerte de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mis caminos, solo Dios. Cuando yo me introduzco en los caminos de Dios son perfectos. Hay madurez, hay rendición, hay humillación. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para los tiempos que vienen. ¿Quién la va a adiestrar y quién es mi fundamento? Jesucristo. Entesar con mis brazos el arco de bronce.
Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Dios nos hablaba de los fundamentos. Dios ha hablado, era Dios. Yo podía ver el domingo en la mañana cuando se reúne el grupo de alabanza, ahora leen la palabra. Y Carlos Alberto por el Espíritu trajo esta palabra. Dios le estaba hablando también a Marbel ese día anterior. Muchas cosas el Espíritu, porque venía este ayuno, mis amados, y el pastor viene con el fundamento el domingo. Luego la hermanita Karina, y así todo se fue uniendo en el Espíritu. Cuando vemos el Espíritu Santo obrar, en nosotros hay rendición, temor reverente. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, quien adiestra nuestras manos para la batalla. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, Señor. Tu diestra me ha sustentado y tu benignidad me ha engrandecido, Señor. Es Dios que está con su pueblo. Es Dios que habla hoy a su pueblo. Es Dios que ha querido hablarnos en esta mañana, mis amados. Es Dios que está hablándole a tu casa, a tu vida. Es Dios que le está hablando a la iglesia, a las naciones de la tierra. Es necesario que seas edificada. Es necesario que tus fundamentos sean en Jesús. Es necesario que todo lo que se imparte salga. Que todo lo que pudiste sembrar en la carne, por eso Dios está pasándote por el fuego. Porque es necesario que se queme todo, mis amados. Es necesario. Es necesario. Esta mañana hablaba con una hermana de la nación y me contaba cómo son las iglesias en las naciones en España, mis amados, tristemente. Tristemente. Me confirmaba la palabra de Dios. Mis amados, Dios ya no quiere fundamentos de religión. Tienen que caer esos fundamentos. Por eso tienen que ser fundamentos en Cristo, en Cristo. Pero es necesario dar el paso. ¿Y cuál es el paso? Obedecer. Obedecer, mis amados. Seguir la instrucción, la obediencia en Dios. Ya no te mires más a ti mismo. Porque si tú te miras a ti mismo, seguirás tropezando en la misma piedra. Es necesario mirar más allá. Esta generación que Dios está levantando, mire, ¿por qué tanto la intercesión, mis amados? Tenemos que ser hombres y mujeres de altar, de intercesión, donde el Espíritu Santo nos guíe en la intercesión del secreto, de la alabanza de Dios, ahí en la adoración. Dios nosotros. Y Él nos habla. Y Él nos muestra las cosas que están para suceder en las naciones. Él nos muestra, nos revela los caminos que vamos a pasar. De una y otra manera Dios lo ha venido hablando y aún te trae palabras. A mí me traía palabras que me hacía recordar que ya han sido dichas y habladas aquí en Palabra de Vida. Me parecía tan tremendo como el Espíritu me hablaba. Hermanos, viene algo sobre la tierra y es necesario que tú seas fundamentado en Jesucristo. Por eso Dios está restaurando los fundamentos de la iglesia para lo que viene. Porque lo que viene, si tú estás fundamentado en el heno, hojarasca, como yo te decía anteriormente, va a caer y no vas a poder resistir. Es que lo siento por el Espíritu. No vas a poder resistir lo que viene. Por eso el Señor está levantándote y haciéndote orar por esta generación. Por los niños, por los jóvenes, por nosotros mismos, porque es toda una generación que Dios va a levantar, no solamente son los jóvenes, entiéndelo, eres tú, soy yo, somos todo el pueblo, la iglesia de Jesucristo viva, la iglesia de Jesucristo. Por eso es necesario que venga ese avivamiento tan anhelado. Por eso anhela el avivamiento del Espíritu Santo, no el avivamiento que nosotros queremos de pronto de ver señales y milagros. Sí, amén, gloria a Dios, eso es hermoso porque eso va unido con todo lo del Señor. Pero más hermoso es que Cristo sea formado en nosotros y que Jesucristo sea nuestro fundamento para que lo que viene para nuestras generaciones, para todos nosotros lo que vamos a vivir, esos fundamentos no nos deje que nada nos mueva de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo, Por eso es necesario que oremos, intercedamos por nuestras generaciones, porque Dios nos ha puesto para esta generación. Mire, los antiguos anhelaron vivir esto. ¿Y qué anhelaron ellos? Los fundamentos del Señor. Ser levantados en fundamentos firmes, porque muchos de ellos dieron la vida por el Señor, dieron la vida por Cristo, lo dejaron todo. No es que tú vayas y abandones tu familia porque eso es religión.
Es que tú ames lo de Dios por encima de lo que sea y te levantes por tu casa y le digas, Señor, aquí está mi casa, Señor, aquí están estos hijos que me diste en el vientre y yo te los entrego en el altar. Y esos hijos te van a adorar. Y esos hijos van a ser fundamentados en la roca para lo que viene, los niñitos, los que están pequeñitos, mis amados. Que ellos puedan ser fundamentados para cuando salgan al mundo, puedan enfrentar este mundo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por eso Dios lo está restaurando todo, mis amados. Por eso Dios está restaurando los fundamentos en la iglesia verdaderos. Mira, mis amados, yo les digo a ustedes, pueden entrar a YouTube, miren la palabra, mire, Dios les va a hablar, Dios le va a hablar, mire, no importa que la prédica sea antes del 2020, que sea antes de la pandemia, miren mis hermanos, como Dios nos ha traído. Dios ha levantado una generación que verdaderamente le sirva, una generación que ya no viva más la religión, ni doctrina, ni mandamientos, una generación que puede decir, Señor, yo necesito a Jesús, yo personalmente necesito a Jesús. Mi casa lo necesita, Señor, mi parentela, mi familia, Señor, necesitan a Jesucristo, porque ha llegado el tiempo de despertar, iglesia. Ha llegado el tiempo, hay un llamado a la iglesia en estos tiempos por el Espíritu. Hay un llamado de hombres y mujeres para su reino, de hombres y mujeres. Por eso es necesario que nunca perdamos la humildad, que nunca perdamos la mansedumbre, nunca, sé humilde. Sé manso, todo lo que el Señor te diga, y a unos instrumentos para hablarte, calla, y vete a la presencia de Dios y humíllate, y le digas al Señor, sí, yo te necesito, mi casa te necesita, Señor, perdona, Señor, nuestro pecado, perdone, Señor, perdone, lo hicimos mal, hemos hecho mal las cosas, la iglesia, porque me uno al cuerpo de Cristo, porque son mis hermanos en las naciones, porque son mis hermanos, porque estamos cansados de ver, Dios Todopoderoso, una iglesia, Señor, Dios mío, en lo suyo, una iglesia mirando lo suyo, y no mira lo de Dios, y no se debe a Dios, y no ama a Dios sobre todas las cosas, no ama a Dios, y por eso hay tanta destrucción. Pero Dios ya no quiere eso. Dios quiere levantar una iglesia que sea sana de adentro hacia afuera, de adentro, que su corazón perdone, olvide, que se levante, que diga, aquí estoy, Señor, aquí estoy, tú nos estás hablando, Padre, hemos hecho este ayuno en tu voluntad, Padre, que salga en este ayuno y quede, Dios mío, todo lo que tenga que quedar, que bienaventurado el que va a ser levantado, Señor, porque va a haber la diestra de tu justicia, Señor, y me pego y me uno a los fundamentos de mi Cristo y no quiero apartarme, que ningún viento de doctrina que vaya a venir en los últimos tiempos desvíe mi caminar con el Señor, sino que mis ojos sean del Espíritu. Por eso es necesario vivir la vida en el Espíritu. Por eso es necesario que podamos hacerlo todo en el Espíritu. Él es tu fortaleza, porque tú sabes que nuestras fuerzas, ¿cuánto hemos hecho en nuestras fuerzas? ¿Cuánto hemos hecho en nuestras fuerzas? Y ha sido un fracaso, porque ha sido en nuestras fuerzas. Pero cuando es unido al Espíritu, se verán los resultados y se verá el fruto de la iglesia, se verá el fruto. Por eso Dios está levantando esos hombres y mujeres en el anonimato, allá donde estás en tu nación. Yo siempre lo digo, Padre, por algo nos pusiste en cada nación. Y que nos hallemos cumpliendo el propósito. Por eso restáuralo todo, Padre. Te doy gracias por esta palabra en esta mañana, Padre. Tú quisiste que esta palabra fuera así, Padre. Gracias por este ayuno. Nos humillamos más, nos entregamos más, Señor. Entregamos nuestra generación en tus pies, en tu altar, Dios mío. Que venga tu fuego aprobador, Señor. Que sigas trabajando en nuestros jóvenes. Sigas sacando la dureza, Señor, de nuestros jóvenes. Saca toda dureza en el nombre de Jesús. Dios mío, revélateles, Padre. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús, porque somos esa generación preservadora que has levantado para orar por nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros nietos. Oh, Señor, Dios mío, por la iglesia, los jóvenes de la iglesia, Señor, Dios mío, por los que han de llegar. Oh, Dios mío, por los que han de ser salvos, por el número de gentiles que falta, Dios mío. En el nombre de Jesús nos levantamos en esta mañana, por ese número de gentiles que falta, por ese número de hijos de Dios, y después el Dios Todopoderoso lo hará con Israel, lo hará con Israel, pero ahorita está trabajando en los corazones de los gentiles
para levantar una iglesia firme y fundamentada en la roca. Pero hay un pueblo que es preservador en oración, en ayuno, en silicio, en alabanza, en adoración, levantándole la gloria a Dios en todo, papá. Tú sabes cuáles nuestras necesidades, pero Señor, primero buscamos el reino de Dios y su justicia y lo demás, Señor, tú lo añadirás conforme a tu voluntad, porque todo lo que ocurra en nuestra vida, que sea conforme a tu voluntad, porque si algo viene que no sea conforme a tu voluntad, quítalo, Señor. No queremos más tropiezos, Señor. No queremos nada más que nos separe de la obra de nuestro Dios. Queremos estar ahí unidos, Dios mío. Únenos con personas de propósito, como yo siempre te oro, Padre, con los que, Dios mío, tú has de levantar la obra tuya en las naciones de la tierra. Únenos, Padre, Dios mío, porque es una unidad en el Espíritu, Dios mío. Oh, Señor, Dios mío, para que la iglesia sea fundamentada, restaurada en los fundamentos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. En Sion yo he fundado, la piedra dice Jehová. En Sion yo he fundado, la piedra dice Jehová. La piedra de fortaleza, la de esquina y la de precio, la piedra que establezca el que creyere no se apresurará. En Sion yo he fundado, la piedra dice Jehová. En Sion yo he fundado, la piedra dice Jehová. La piedra de fortaleza, la de esquina y la de precio, la piedra que establezca el que creyere no se apresura. Le damos gloria a Dios por impartir su palabra, porque por gracia Él nos ha dado impartir la palabra y es una honra. Aquel que trae la palabra del Señor para nosotros es una honra que Él nos dé su cetro, nos tienda su agrado, que Él nos dé estar en su presencia diariamente. Cada día es nuevo, como sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día en Él todo es nuevo, todo, porque Él nos va renovando en el Espíritu. Aunque este hombre exterior se va desgastando, dice su palabra, pero el hombre interior del Espíritu se va renovando, porque este hombre interior es eterno para la eternidad. Por eso el Señor está haciendo una obra en el Espíritu, en la iglesia, en cada uno de nosotros. Y que hoy su palabra sea penetrada en los corazones, que esta palabra llegue a muchos en las naciones de la tierra, en los campos, en las veredas, en los lugares más pequeños. La palabra corra como río, como río, como río. Por eso al Señor le ha placido en esta mañana. Vamos a ir a su hermosa y bella palabra, conforme a sus muchas misericordias. Su palabra hoy, en Lucas 3, 46 al 49, para la honra y gloria de su nombre. ¿Por qué llamáis Señor? Señor, y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. El verso 48. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vio una inundación, el río dio con ímpetu y contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque esta fundada sobre la roca, porque esta estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, y sin fundamento con la cual el río con ímpetu, y luego cayó y fue grande su ruina de aquella casa. Damos la gloria a nuestro Dios. Damos la honra a nuestro Rey eterno. Grandes y maravillosas son sus obras, dice Jesús en este verso, en este capítulo 46. El Señor nos habla por su palabra. Jesús es nuestro fundamento.
Miren, mis amados, son los tiempos donde Dios está fundamentando más que nunca a la iglesia. Son los tiempos donde Dios está levantando una iglesia fundamentada en el Espíritu. Son los tiempos donde Dios está restaurando la iglesia. Son tiempos malos y peligrosos. Son tiempos donde Dios está restaurando la iglesia en el fundamento, porque es necesario que la iglesia, que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo sean fundamentados en el fundamento de Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia. Cuando nosotros hacemos a Jesús nuestro Señor y Él reina y gobierna nuestras vidas, se ve. Por eso debemos preguntarnos cada uno en nuestro interior, ¿es el Señor el que reina nuestras vidas y el que gobierna nuestras vidas y nuestras casas, nuestra generación y nuestras naciones? ¿Obedecemos su voluntad? Mire, mis amados, será visto que Él es nuestro fundamento. Él será visto y notorio que Él es nuestro fundamento en cada uno de nosotros. Vemos que no era ni aún, vemos que ni aún ha sido todavía el fundamento en muchos, ni ha sido la voluntad en muchos. Porque muchas cosas se han sembrado a nuestra manera. Muchas cosas se han sembrado a la manera de cada uno de nosotros, de nuestras generaciones, aún de todo lo que nos ha rodeado en la vida. Y no ha sido a la de Dios. ¿Por qué tenemos que ser restaurados en los fundamentos? ¿Y por qué tenemos que volver a la manera de Dios, a la forma de Dios? Un fundamento es una sustancia encima de la cual construimos una estructura. El fundamento en realidad apoyado y edificado. Cada parte del edificio depende del fundamento. Si tiene un fundamento bueno y profundo y firme, el edificio, mis amados, se mantendrá firme. Y ahí veremos verdaderamente que es en Cristo. Tiene que estar firme. O si no, mis amados, cuando ocurran los problemas, el edificio se caerá. Como hijos de Jesús, nuestras vidas son estructuras espirituales. En la palabra de Dios vemos como el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Por eso es necesario que en este tiempo la iglesia pueda ser restaurada en los fundamentos del Señor Jesucristo que nos dio. Esa vida de Jesucristo, como Él vivió sus 33 años en la tierra, como Él levantó discípulos, y después levantó 70 y después más, y vino generación tras generación levantando un pueblo, y entre ellos estamos nosotros. Y cada pueblo pasó generaciones tras generaciones fundamentados en Cristo. Pero muchas cosas se dañaron. Y aún en aquellos que llamarnos cristianos en estos tiempos, necesitamos aún ser restaurados en los fundamentos. Háblese de nosotros mismos, háblese de casas, de naciones, de pueblos, de hijos, de generaciones. Aquí se encierra todo, mis amados, todo. Aquí no nos quedamos ninguno sin que verdaderamente sean afirmados en estos tiempos los fundamentos para los tiempos venideros. Porque como vemos las señales, estamos viendo cómo la maldad se ha extendido. Estamos viendo cómo Dios ha llegado un tiempo de que el Señor está despertando su Santo Espíritu en nosotros. Ha llegado un tiempo en que Dios está llamando a su pueblo, le está llamando al secreto, al altar, a la intimidad para ser restaurado en el fundamento, para lo que viene, para lo que se avecina en la tierra, que ha sido profetizado desde tiempos antiguos, hombres y mujeres que se levantaron, hombres y mujeres que han pasado en esta tierra, en este mundo. Dios ha establecido un fundamento que no puede ser movido. Por eso el Señor
está trabajando como hijos. Nosotros como hijos de Jesús, nuestras vidas son estructuras espirituales. Tenemos que entenderlo. Que nuestra vida es una estructura espiritual. Por eso no puede ser natural. Por eso Dios nos ha hecho templo del Espíritu. En 1 Corintios, vemos ahí en su palabra, en versos 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? El Espíritu Santo que mora en nosotros, este templo no es nuestro. Este templo le pertenece a Dios, porque habéis sido comprados por precio. Por precio. Y se va a levantar una iglesia que va a glorificar a Dios, como dice aquí su palabra. Habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, lo cual son de Dios. Somos de Dios. Somos de Dios, lo dice su palabra. Y glorifiquemos a Dios porque somos de Dios. Por eso Él está restaurándolo todo. Por eso tu vida se ha visto muchas veces has visto que tu vida, las cosas se han puesto peor. Pero es necesario lo que está aconteciendo y pasando en tu casa. Porque cuántas cosas hemos sembrado y hemos visto el fruto de aquellas cosas y han venido las consecuencias de aquellas cosas porque no fueron fundamentadas en Jesús. Eso es la iglesia que se está levantando. Mire, y es amor y es gloria de Dios. Y que nosotros estemos en este tiempo y en esta generación, y que aún tengamos vida aquí en la tierra, es un propósito. Por eso es necesario que todo lo que fue mal fundamentado venga a ser fundamentado en Cristo. Eso es lo que Dios está restaurando por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Y a dónde? En el templo tuyo y mío. En el templo, porque somos templo, somos casa de Dios, dice su palabra. En 1 Corintios 3:9, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, o sea, nosotros, santo es. En 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Como estamos en el fundamento del Señor Jesucristo, somos nosotros colaboradores de Dios. Eso somos, colaboradores. Y dice su palabra, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué somos? Edificio de Dios, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. 1 Pedro 5:6, vosotros también como piedras vivas, ¿qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Qué es tu casa? ¿Qué son los hermanos que están en las naciones, campos, veredas, en todo lugar donde vaya la palabra y corran los ríos de la palabra? Sed edificadores como casa espiritual y sacerdocio santo. La iglesia, el Señor la ha llamado como un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Todo lo que se sale del espíritu no es de Dios, porque todo tiene que ser y ir compaginado con el Espíritu Santo. Por eso hemos visto tantas cosas, mis amados, en este mundo, en la iglesia. Por eso Dios, ¿a quién le está hablando en este tiempo? A la iglesia. ¿Qué está restaurando Dios? La iglesia. Miren, mis hermanos, los que nacimos en el Evangelio, los que aún pasamos nuestra juventud en el Evangelio, niñez, aquellos que conocieron una vez el Evangelio, y escucharon la palabra de Dios, Dios les está hablando también. Y ahora aquellos corderitos que están llegando a los caminos del Señor, Dios les está edificando en el fundamento de Cristo. Porque ¿qué ha pasado en la iglesia? La iglesia no ha sido fundamentada verdaderamente. Cuando la iglesia estuvo fundamentada verdaderamente en los caminos verdaderos del fundamento de Jesucristo, en esa base sólida, fuerte, la iglesia funcionaba. Pero ¿por qué ahora se ha visto que la iglesia necesita ser restaurada? Porque la iglesia se desvió de los verdaderos fundamentos. Por eso Dios la quiere volver a eso para los tiempos que vienen. Mire, es tan hermoso lo que Dios está haciendo y que Dios nos haya llamado en este tiempo. Es glorioso, glorioso. Eso es amor del Señor Jesucristo. Cuánta misericordia con nuestras casas.
¿Cuántas misericordias? Miren, mis hermanos, Dios está levantando hombres, mujeres, niños, jóvenes, para levantarlos con un fundamento sólido en Jesucristo, que es nuestro fundamento, porque no hay otro fundamento, para las naciones de la tierra, para prepararles el corazón, la vida que es templo, para lo que viene, porque solo eso se va a vivir en el Espíritu. Pero es necesario esa restauración, es necesario. Y dice su palabra, y seguimos en 1 Corintios 3:9, aceptable a Dios por medio de quién, de Jesús, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo escogido precioso, y el que creyere en él no será avergonzado. El pueblo que Dios está levantando no va a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque su piedra angular y su cimiento es Jesucristo. Y su estructura es Jesucristo, y cada cimiento levantado en el edificio es Cristo y todo en torno a Cristo. El que creyere no será avergonzado, por eso vemos su palabra clara, Nosotros somos templo y edificio, casa espiritual, y se puede construir en el espíritu fuerte, alto, capaz, y los fundamentos son de Cristo, debidamente echados. Y así podremos resistir porque están fundamentados en la roca inamovible. Resistiremos. ¿Qué resistiremos? No una parte, resistiremos todo. Esos son los hombres y mujeres que Dios está levantando, no en sus fuerzas, no en sus capacidades, no en su intelectualidad, porque eso que de aquí es basura. Esto es pasajero. ¿Y qué lo está levantando? En el fundamento de Jesús y los apóstoles y profetas. Dice su palabra claramente. Y esos hombres van a hacer en todo. ¿A resistir qué? Todo. Vamos a resistir todo. ¿Pero por qué? Porque nuestro fundamento es Jesucristo. Porque ya todo aquello que no es de Dios tiene que salir en 1 Corintios 11. Porque nadie, mis amados, nadie en esta tierra puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Gloria a su nombre. El mejor fundamento, mis amados, para un edificio es la roca sólida. Otros sedimentos menos estables como la grava, la arena, la tierra, la arcilla, la roca porosa, deberán ser quitados. Deberán ser quitados. ¿Cuántas cosas hay que aún tienen que ser quitadas? Y aún dolorosas. ¿Y sabe por qué son dolorosas? Porque estamos muy prendidos a esas cosas que hemos traído aún desde la niñez, juventud, tantas cosas aún todavía, aún de estructuras religiosas, aún de estructuras que no fueron del Espíritu Santo. Y Dios está arribando y sacando todas estas estructuras que tienen que salir para que la iglesia se solidice en este tiempo. Esta iglesia que Dios está levantando en las naciones de la tierra, la iglesia del Señor Jesucristo, está esparcida en la tierra. Hombres y mujeres de Dios, que Dios está levantando y trabajando en los corazones. Porque, mis amados, miren la iglesia. Puedes mirar en bastantes lugares, mis hermanas que están en las naciones, que han estado en los lugares de Europa, en todos estos lugares. ¿Cómo es la iglesia allá? ¿Cuántas cosas faltan allá del fundamento de Cristo? Y es necesario que todas esas cosas salgan a la iglesia. Por eso Dios está levantando hombres y mujeres de verdad, solidados, fundamentados en la roca inamovible. Gloria a Dios por su nombre. Nada nos va a mover. Nada. Por eso el mejor fundamento, esa roca sólida, se llama Jesús. Y nada puede ser fundamentado en nada que no sea Jesucristo. La estructura grande puede ser construida en una roca sólida. Nuestra vida en Cristo es igual. No debemos construir nada menos que lo hubiésemos fundado en el Señor Jesucristo. Todo, Él es nuestra roca firme y Él es nuestro fundamento. En 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, y esto hablo de los antiguos, que lo seguía la roca era Cristo.
Por eso en muchos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas esto que pasó con Israel en el desierto, mis amados, sucedió como ejemplo para nosotros, para no hacer lo mismo que ellos hicieron. Tentaron a Dios en sus corazones. No fueron fundamentados en Dios. Estaban en Egipto, su corazón estaba en el mundo, anhelando lo del mundo. Se acostumbraron a lo del mundo. A todo aquello en lo que caminaron se acostumbraron. ¿Y cuántas consecuencias? Es necesario ser restaurados en los fundamentos en estos tiempos. Si intentamos conseguir algo fuera de esta verdad, entonces el día del juicio lo traerá a la luz. Porque todo lo que se haya sido construido será aprobado y sólido. Tendremos recompensa por lo que sobreviva. ¿Por qué tú y yo, la iglesia que está en la nación, va a sobrevivir? Porque la iglesia va a sobrevivir lo que verdaderamente fue apoyado en Cristo, fundamentado en Cristo. Por eso Dios está levantando una iglesia, que esa iglesia está el Espíritu Santo en el templo y ella ha reconocido que el Espíritu Santo está en ella y que el Espíritu Santo está trabajando en ella. Ya no será una iglesia superficial, ya no será una iglesia de solo palabra, sino de hechos y de vida, transformada de adentro hacia afuera. Y se verá la estructura del Señor en ella, verdaderamente hijos de Dios. Se verá el cambio, mis amados, porque la iglesia se preocupó más a salvar las almas, pero la iglesia no se preocupó primero de trabajar, dejar el Espíritu Santo trabajar de adentro hacia afuera, para que fuera edificada en Jesús y se viera el fruto en cada corazón y en cada vida. Pero Dios está levantando y restaurando para que esos hombres y mujeres, sus corazones sean transformados y su fundamento sea Cristo. ¿Cuántas cosas hemos visto? ¿Cuánto? Por eso el Señor lo hizo para nuestra enseñanza. En 1 Corintios 3:10 al 15 dice su palabra: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cuánto hemos visto esas obras manifiestas en nosotros? Han sido obras de Dios o han sido obras que no son de Dios. Y a la postre hemos visto el fruto, hasta en nuestras mismas vidas, mis amados. Hemos visto casas destruidas, hemos visto familias destruidas porque su fundamento no fue Cristo, no fue Cristo. Y dice la palabra verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Hemos visto cuánto se ha manifestado en las personas, pero es necesario que esto se manifieste, es necesario, gloria a Dios, porque se manifiesta, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada. Eso son los procesos, por eso el fuego purificador, por eso Dios ha llegado. Miren, me acordaba de una palabra por boca de la pastora, creo que fue el año pasado, bueno, es que ha habido tanta palabra, y decía que unos entraban y otros salían. Y el Espíritu me repetía esa palabra. Unos entraban a prueba y los otros salían. Porque es que la obra que está haciendo el Espíritu Santo es una obra hermosa. Es una obra hermosa, mis amados. Y dice su palabra en 14, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Me parecía esta parte del 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Mis amados, ¿cuánto hemos visto? Hombres y mujeres que fueron pasados por el fuego y muchos ya no están, fueron cortados. El Señor los cortó, pero para la postre salvarlos.
Él sabe porque Él es soberano. ¿Cuántas cosas pasan? Él lo sabe. Y dice, la hora de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues el fuego será revelado por el fuego. Por eso es el fuego del Espíritu Santo. Por eso es el fuego y mire, ninguno nos escapamos del fuego del Espíritu Santo porque necesita ser probados los fundamentos para que lo de Jesucristo verdaderamente quede. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios, mire, llámese pastor, llámese oveja, llámese como se llame? No fue fundamentado realmente en los fundamentos del Señor Jesucristo. Y en este tiempo hemos visto muchas personas están llegando a la restauración de esos fundamentos que no fueron en Jesús, sino fueron en religión, sino que fueron también en sus propias cosas que hicieron. Creyeron ser mucho mejor que Dios. Muchos lo hicieron sin aún poder tener el conocimiento. Por eso dice la palabra que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero el Señor está restaurando a su amada porque Él es Dios. A Él no se le escapa nada. Él va a levantarte como un hombre y una mujer de Dios que le conoces a Dios. Él no va a levantar gente que no le conoce a Dios. Porque si Él está pasándote por la prueba del fuego, es porque le estás conociendo al verdadero Dios. Porque es necesario que lo que no es de Dios, que ha sido fundamentado en tu vida, en nuestras vidas, en nuestras casas, sea quemado en el fuego de la hoguera del Espíritu. Porque solamente tiene que seguir y caminar y estar por este tiempo que estamos viviendo, lo de Jesucristo en nosotros. En un templo del Espíritu Santo guiando totalmente a la iglesia. Si permanecemos la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Pero ¿qué obra va a recibir recompensa? Ya lo sabemos. Solo lo que viene de Dios. Solo lo que Dios ha implantado en nuestras vidas. Solo lo que hagamos para propósito, para Dios. Solo lo que sea edificado en Dios. Eso va a recibir recompensa. Pero todo lo que decía ahí como atrás la palabra, hojarasca, nada de eso. Todo eso va a ser quemado en el fuego. Y tenemos que ser entendidos de la obra del Espíritu Santo que está haciendo con la iglesia. Mira, todo para el bien. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios tiene que ser levantado, restaurado y glorificado en la tierra. Y te ha escogido a ti, a tu casa. Gloria a Dios. Dice su palabra. Dice, y si la obra de alguno permaneciere, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Juan 5:19. El verso 19 dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo. No puede el Hijo hacer nada. Escuchen esto, mis amados. No puede el Hijo hacer nada. Jesucristo no hizo nada por sí mismo. Ni siquiera el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que era el escogido de Dios, no pudo hacer nada si no fue por el Padre. Hacer nada por sí mismo, porque todo lo que se hace por sí mismo, mis amados, tiene que desaparecer. Por eso la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y ahora podemos entender, y lo hemos entendido a medida que su palabra nos viene hablando esta semana, hemos entendido que la obra de Dios, del Espíritu Santo que está haciendo en nosotros, tiene que salir lo que nosotros está saliendo. ¿Y cómo? ¿Y qué, mis amados? El fuego del Espíritu Santo. Dice, hijo, nada puede hacer por sí mismo, sino lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y nosotros nos parecemos al Hijo, que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque el Padre nos dice que lo hagamos. Pero lo que no se hace en Dios va a caer. Lo que no se hizo en Dios, por eso muchos estamos pagando muchas consecuencias. Muchas consecuencias. Pero démosle la gloria a Dios por esas consecuencias, porque esas consecuencias nos hacen reconocer que lo hemos hecho muchas veces mal, en todos los sentidos, llámese hogar, llámese lo que se llame, llámese familia, llámese iglesia, llámese, porque aquí no podemos, hermanos, acusar a nadie. Aquí estamos hablando de que Dios está restaurando fundamentos, de que Dios está levantándonos
Y cuando nosotros entramos con el corazón humillado y le decimos, sí, Padre, lo hemos hecho mal de una y otra manera, Señor. Yo tuve un hogar, Padre, lo hice mal. Yo tuve esto, Padre, y actué mal, Padre. Sí, actué mal, Padre, porque si eso hubiese dado fruto, Padre, hubiera sido en ti. Por eso Dios está restaurando. Eso es el amor de Dios. Eso es amor, es el Padre que ama a sus hijos, como al hijo pródigo. El hijo pródigo llegó a casa y él le puso al niño, le cambió el vestido. Eso es lo que Dios está haciendo con todos nosotros. Él nos está llevando ahí, las voluntades, su propósito. Debemos pedir que su voluntad se cumpla en nuestras vidas y hacer solamente lo que desea Él de nosotros. Debemos mirar los frutos en que hemos construido y decirle, Señor, por favor, perdónanos. Si hemos tenido frutos que no han sido de Dios, perdónanos, Padre, nos humillamos. Por eso el ayuno es para humillarnos. El ayuno es para bajar la cerviz. El ayuno es para entrar a la presencia de Dios, mejor dicho, ni que se ha visto nada de nosotros, ni siquiera. No, es que Señor, voy a justificar. No, no podemos justificar. Es que yo lo he hecho así. No, no. Quiero hacer tu voluntad. Quiero mirarme a mí mismo. Quiero mirar los frutos en que hemos construido. Porque como dice su palabra, es necesario que sea pasado por el fuego. Y lo que no es de Dios se quemará. ¿Cuánto se ha construido en fundamentos inestables? Y vemos corazones duros hoy en día para el evangelio. Vemos la dureza, vemos el desamor y se ha endurecido más el hombre y no quiere saber de Dios. ¿Cuánto los fundamentos en nuestras casas, cuánto hicimos en los hogares, en las casas, ejemplos con nuestros hijos? ¿Cuánto aún? Dios quiere que estas cosas paren. Podamos ir verdaderamente en humillación, en reconocimiento y decirle, Señor, heme aquí. Sí, Padre, no me puedo justificar yo tan bueno, es que fui tan buena, fui tan bueno. No, todos sabemos que si dio fruto y consecuencias funestas a nuestras vidas es porque no lo hicimos bien, es porque no fundamentamos en Cristo, es porque el Espíritu Santo ha venido a todo eso, para que lo de Dios pueda quedar. Porque una iglesia en los fines de los tiempos no puede estar así. Esa iglesia ya tiene que ver que el fundamento suyo es Cristo. ¿Por qué Dios está trabajando en los fundamentos? Y es que esta palabra viene desde hace mucho tiempo. Dios está hablando. Vemos cómo comenzó el Señor el domingo. Vemos cómo comenzó el lunes, martes, miércoles. Que es todo. Mire, yo miro la palabra y Dios está haciendo una obra. Entonces el Padre dice, nuestros corazones duros y materialistas y ambiciosos que buscan lo suyo propio, filosofías, tradiciones de los hombres, sabiduría humana. Muchos justifican el pecado y lo espiritualizan. Muchas cosas, mis amados, muchas. Examinemos nuestra vida. Como decía ayer el pastor, no miremos fulano, sutano, no señalemos con el dedo, sino digamos, Señor, mi estructura, yo quiero ser fundamentada en Jesucristo. Yo quiero participar en la obra de Dios en este. Yo quiero ser transformada de adentro hacia afuera. Yo quiero ver que se vea el fruto en mí, en mi casa, en mi generación. Que salga todo lo que fue fundamentado en el heno, en la hojarasca, en la mentira, en el engaño, en la apariencia. Queremos vivir la verdad. Hicimos cosas cuando tú decías no la hagamos y más las hicimos y corrimos esas cosas y por eso tropezamos. O sea, reconocer que nuestro corazón entre tan humillado, porque eso es el ayuno, es humillación. Es rasgar el corazón en la presencia de Dios. Es decir, si yo te he fallado. Yo necesito a Dios. Necesita mi casa, mi familia. Hemos fallado, Señor. Hemos fallado todos, Señor, la iglesia, todos. Usted está predicando el evangelio verdaderamente, donde cambian las personas de adentro hacia afuera, donde se ve una transformación de restauración, de sanidad, de liberación, donde se rompen las cadenas y ligaduras del alma en lo más profundo y se ve el cambio para cuando venga lo de Dios, el fundamento no se caiga. Es eso. Por eso son tradiciones humanas. Por eso no podemos espiritualizar nuestro pecado.
No podemos decir, no, es que yo tan bueno, es una mentira, mis amados. Es una mentira porque el Señor no lo diría en su palabra y Él no estaría restaurando los fundamentos si no estuviesen. Y vamos con todas nuestras casas, ponérselas delante de la presencia de Dios. Mi casa te necesita, Señor. Mi familia te necesita. Todos los que llevamos el Evangelio te necesitamos para poder dar la palabra, Señor, que cambie y transforme las vidas, los corazones. Porque muchos se preocuparon. Y los dones son una gloria de Dios, hermoso, porque los dones es parte de la sobrenaturalidad de Dios. Pero muchos se preocuparon en ver milagros y señales y los corazones dañados. Y cuánto vemos mal y se sembró frutos y vemos familias aún descarriadas.